Así es que, bueno, les presento nuevamente a Claudia. Ella ya nos acompañó en una charla anterior, y en esa charla salió mucho el interés de hablar sobre audífonos, ¿cierto? Sobre la audición. Así es que hoy día nuevamente está con nosotros para hablarnos de este interesante tema. Te dejo entonces, Claudia, ahí. Muy buenos días a todos, soy Claudia Zúñiga, soy fonoaudióloga y el día de hoy les voy a presentar esta charla acerca del uso de audífonos en el adulto mayor. Vamos a ver de manera inicial cómo se produce la audición, luego cuándo es necesario ir al médico y qué va a hacer el médico con nuestro problema, ¿ya? Y finalmente vamos a ver algunas generalidades del audífono, su uso y en qué consiste. Entonces, para comenzar, vamos a ver cómo escuchamos. Para esto es necesario saber que el oído se divide en tres partes. Tenemos el oído externo, conformado por el canal auditivo y el conducto auditivo externo. Luego tenemos, ¿sí? Mira. Lo podemos retroceder un poquito, ¿no? Sí, para que se vea más grande. O llevar la mesa. O ustedes se acercan. ¿Mejor? Sí, está bien. Sí, para personas. El audífono, o sea, el micrófono es para las personas que están en la casa. Por eso les pido que entonces, como les mencionaba, el oído externo está compuesto por el pabellón auditivo, ya que es lo que vemos nosotros, la oreja, y el conducto auditivo externo. Luego tenemos el oído medio, compuesto por el tímpano y una cadena de huesecillos. Tenemos el martillo, el yunque y el estribo, que son los huesitos más pequeños del cuerpo humano. También tenemos la trompa de Eustaquio, ya que es la que conecta el conducto auditivo medio con la faringe. ¿Ya? Este es el encargado de mantener la presión del oído medio. Y luego tenemos el oído interno, que está compuesto por los canales semicirculares y la cóclea o caracol. ¿Ya? Los canales semicirculares, que son estos que están aquí, son los encargados del sistema vestibular, del equilibrio. ¿Ya? Y la cóclea es la que contiene las células que son las encargadas de recibir el sonido y llevarlas por el nervio auditivo hacia el cerebro. Entonces, comprendiendo que el oído tiene tres partes, habíamos dicho el oído externo, el oído medio y el oído interno, vamos a ver cómo se produce la audición. La audición se produce cuando el sonido que viene del medio externo ingresa por el pabellón auditivo, se conduce por el conducto auditivo externo y choca con el tímpano. El tímpano recibe estas ondas de sonido y hace vibrar los huesecillos que se encuentran en el oído medio. Los huesecillos lo que hacen es que amplifican este sonido y lo llevan a la cóclea, ¿ya? Y la cóclea entonces recibe estos sonidos y nos lleva a través del nervio hacia el cerebro para que podamos decodificar estos sonidos. La cóclea, como podemos ver aquí, es como un caracol, tiene una base y cada vez se va achicando, ¿ya? En la parte más externa tenemos los sonidos más agudos, ya los recibimos a través de estas células que son como unos pelitos, como unos cepillos, que se mueven con las ondas del sonido, ¿ya? Entonces, en la base, en la parte más ancha, tenemos las frecuencias más agudas, como puede ser el sonido de una flauta o de los pajaritos. Y en la parte de la base tenemos los sonidos más graves, las frecuencias más graves que escuchamos, ¿ya? Bien, entonces, comprendiendo cómo se produce la audición. Sí. ¿A la cóclea? Sí. La producción del yunque, ¿sabes? Físicamente
tímpano, bueno, pero el estribo, ¿cómo transmite a la copia? ¿Solamente por golpe? Es movimiento, ¿ya? Porque lo que hace es que amplifica el sonido. Ya. Entonces lo que La hace es vibración del ayudar, tímpano. sí, ayudar a la vibración para que se transmita con mayor intensidad y llegue hacia la copia. Claro, Ya, escucha muy ok. bajo, ¿no? Claro que lo tengo. Súper. Está dando el feedback. Entonces, ¿qué ocurre con la audición en el envejecimiento? Las células de la audición comienzan a deteriorarse a los 40 años. Sin embargo, para ser honestos, la audición comienza a perderse desde el momento en que nacemos, ¿ya? Nosotros nacemos con todas nuestras células impecables a nivel de la cóclea. Sin embargo, a medida que vamos envejeciendo, las células van muriendo lentamente, produciéndose una disminución en su cantidad y en su calidad, ¿ya? Sin embargo, esto se hace más presente a los 40 años y sobre todo después de los 60 años, cuando empezamos a notar esta pérdida. Se produce de manera gradual la audición en ambos oídos de forma equitativa. Ambos oídos pierden su funcionalidad de la misma forma y en la misma cantidad. También comienza con las frecuencias más altas que vimos que son las que se encuentran en la parte más externa de la cóclea. ¿Ya? Estas son las primeras que comienzan a dañarse. Y disminuye la sensibilidad auditiva y la inteligibilidad de las palabras. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a escuchar menos y también a entender menos lo que estamos escuchando, ¿ya? Porque los sonidos del habla tienen diferentes frecuencias, tienen diferentes alturas, ¿ya? Hay algunos sonidos que son más agudos, como la o la ch, que quizás nos cuestan un poquito más discriminar cuando vamos perdiendo la audición, a la vez que escuchamos menos sonidos que, por ejemplo, son más agudos. Quizás dejamos de escuchar los pajaritos que cuando salimos al parque, o los sonidos más agudos, por ejemplo, las voces de los niños más pequeños, ¿ya? También el 30% de los adultos mayores de 60 años sufren una pérdida auditiva, y esto aumenta incluso a un 60% en las personas mayores de 85 años. Ya. Ok, súper. Entonces, bueno, y este fenómeno de pérdida de la audición se conoce como presbiacusia, ¿ya? Que corresponde al deterioro de la audición normal al pasar de los años. Entonces, ¿cuáles son algunos factores predisponentes de la presbiacusia? Tenemos los traumatismos. Si nosotros quizás hemos tenido alguna lesión en toda nuestra área auditiva a nivel del pabellón auditivo, del conducto auditivo externo, algún golpe, es probable que vayamos perdiendo la audición de una forma más rápida. También si hemos estado expuestos de manera prolongada al ruido a lo largo de nuestra vida. Ya, por ejemplo, si en nuestro trabajo estuvimos expuestos por muchos años a ruidos muy intensos, si vivimos cerca de alguna construcción mucho tiempo, ya quizás si hemos estado mucho en conciertos, en lugares donde hemos expuesto a ruidos de alta intensidad, somos más propensos a tener pérdida auditiva de una forma más rápida. También si hemos tenido infecciones auditivas a repetición, otitis externas, otitis media, otitis crónica, ya también es probable que tengamos una disminución de la audición de una manera más acelerada. Otros factores importantes son la hipertensión y la diabetes. Ya si hemos tenido alguna de estas enfermedades por muchos años, es probable que también aceleren la pérdida auditiva. Hay algunos medicamentos que son ototóxicos, es decir, medicamentos que pueden dañar el oído. Ya hay medicamentos que no podemos retirar de nuestro organismo, pero que si lo hiciéramos, eventualmente podrían mejorar un poco la audición. También, por supuesto, el historial familiar, la herencia. Probablemente si tenemos papás, tíos, abuelos que hayan tenido pérdidas auditivas de manera precoz, más pronto que el resto de las personas, es probable que estemos propensos a tener pérdida auditiva de igual manera. Entonces, tengo presbiacusia.
¿Cuándo debo ir al médico? Vamos a ver algunas cosas que nos pueden orientar respecto a cuándo debemos ir al médico por esta pérdida auditiva. Debemos consultar con el médico si nos cuesta comprender entornos ruidosos. Por ejemplo, si salimos ahora mismo y vemos que hay música en la sala de al lado y nos cuesta comunicarnos con la persona que está al lado de nosotros por esta música, o si vamos a la calle, están pasando los autos y nos cuesta comprender a la persona que está al lado de nosotros, esto ya es un indicativo de que debemos ir al médico. También, si le molestan los ruidos fuertes, pero no escucha los sonidos suaves, los sonidos despacios. Ya, por ejemplo, no te escucho, háblame más fuerte, pero si me hablas más fuerte, me molesta el ruido, ya, me dan ganas de taparme los oídos. En ese caso también es importante ir al médico. Si presenta dificultad para escuchar la televisión, la radio o el teléfono, por ejemplo, el mismo ejemplo anterior, no escucho mi programa de televisión, entonces le voy a subir el volumen, pero le subo el volumen y me molesta el ruido, ¿ya? Entonces, en ese caso también hay que ir al médico. También, si más de alguna vez no ha percibido sonidos de alerta, ¿ya? Por ejemplo, si alguien le ha estado advirtiendo que no haga algo o algún sonido le están llamando y usted no escucha, también ya es un antecedente importante. Si ha dejado de participar en su entorno social, si antes disfrutaba hacer algunas actividades y ha dejado de hacerlo por su problema auditivo, también hay que ir al médico. Y si ha comenzado a presentar sentimientos negativos a causa de su dificultad auditiva, es decir, me siento avergonzado de mi problema, me siento triste por mi problema, ¿ya? En estos casos también es importante recurrir al médico. Y por supuesto, si las dificultades auditivas afectan su calidad de vida. Si usted siente que su vida ya no es como antes a causa de que ya no escucha como antes, también debe acercarse a su médico. Entonces, ¿qué hará el médico una vez que nosotros vamos a consultar? Lo primero que debemos hacer, bueno, podemos llegar al médico a través de una consulta de morbilidad, es decir, pidiendo una hora con el médico o a través de nuestro control EFAM, ¿ya? Entonces, si usted tiene una dificultad para escuchar, se le van a hacer, primeramente, estos exámenes que están aquí, que corresponden a la anamnesis, la otoscopía. La anamnesis corresponde a una serie de preguntas que le van a hacer, ¿ya? Enfocadas a cuál es su edad, cuáles son sus antecedentes médicos, qué enfermedades tiene, qué medicamentos toma, cómo ha comenzado esta pérdida auditiva, cómo le está afectando, entre otras preguntas, ¿ya? Entonces, esta anamnesis nos va a ayudar a orientar qué está pasando con esta persona y qué está pasando con su audición. Luego de eso, le hará la otoscopía, que es la que se realiza con este instrumento, que es el otoscopio, donde le van a revisar su oído, ¿ya? La otoscopía lo que hace es que observa cómo se encuentra el pabellón auditivo, el conducto auditivo externo y el tímpano, ¿ya? Entonces, la otoscopía nos ayuda a saber si usted tiene, por ejemplo, un tapón de cerumen o una otitis a nivel de oído externo o a nivel de oído medio, ¿ya? En la cadena de huesecillos que habíamos visto anteriormente. Y el médico determina que usted tiene un tapón de cerumen, le va a mandar a hacer un lavado de oído. Para el lavado de oído probablemente le va a indicar que se aplique en su oído 10 gotas de agua oxigenada de 10 volúmenes por 3 días, 3 veces al día, ¿ya? Y luego de esto se acercará a su centro de salud en el cual le realizarán el lavado de oído introduciendo agua en el oído para quitar este tapón de cerumen. En caso de que el médico encuentre alguna otitis externa o alguna otitis media, le dará algunas gotas sónicas para tratar esta infección y ver qué sucede, ¿ya? Entonces, en caso de que se realice todo este tratamiento, se saque el tapón de cerumen, se trate la otitis y usted persiste con hipoacusia, entonces el médico lo va a derivar al otorrinolaringólogo. Ya esto probablemente va a ser en el hospital. El otorrinolaringólogo va a observar qué está pasando con esta persona, con ustedes. Si él observa que no existe ninguna patología a nivel de su oído, se le va a dar el alta y se va a mantener el control el próximo año.
Sin embargo, si él sospecha que usted tiene una pérdida auditiva, le va a mandar a hacer exámenes. ¿Qué exámenes va a mandar a hacer? Una audiometría, una logoaudiometría y una impedanciometría. Vamos a ver de qué se tratan estos exámenes. La audiometría es un examen en el cual usted se sienta en una cabina silenciosa donde no escucha nada y la persona que le va a tomar el examen, el examinador, le va a poner unos audífonos. En estos audífonos usted va a comenzar a escuchar unos sonidos intensos y que van a ir disminuyendo cada vez más la intensidad. Usted debe apretar un botón o levantar la mano cada vez que escuche el sonido. Y cuando ya no escuche el sonido, no levanta la mano y va a comenzar a escuchar otras frecuencias. Ya van a ser sonidos más graves y sonidos más agudos. Y se aplica de dos formas. Tenemos con estos audífonos para ver cómo ingresa el sonido por el oído, por el pabellón auditivo externo, por la cadena de huesecillos hasta llegar al oído interno. Y también este otro examen que es la vía ósea, ¿ya? Que es otro audífono que se pone en esta parte de atrás, en el temporal, que es para ver directamente cómo ingresa el sonido hacia el hueso, ¿ya? Entonces llega de forma más directa a la cóclea. Y esto nos orienta para saber si la enfermedad viene del oído externo, del oído medio o ya directamente del oído interno. Aquí podemos observar una audiometría normal, ¿ya? En el eje vertical, aquí tenemos la intensidad, ¿ya? Es decir, qué tan fuerte están mandando el sonido, y en el eje horizontal tenemos la frecuencia, es decir, si el sonido es más grave o si el sonido es más agudo. Entonces, lo que se consigna aquí es cuando la persona deja de escuchar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta persona a los 0 decibeles escuchó la frecuencia de 250 Hz, es decir, un sonido muy grave a una muy baja intensidad. La escuchó correctamente en ambos oídos y por eso están consignados así. Tenemos los círculos rojos y las cruces azules. Los círculos rojos corresponden al oído derecho y las cruces azules al oído izquierdo, ¿ya? Entonces, esta persona tiene una audición normal porque escuchó todas las frecuencias en una intensidad inferior a los 20 decibeles. Aquí. Todos se encuentran por arriba de esa línea, entonces tenemos una audición normal. Cuando nosotros no escuchamos arriba de los 20 decibeles, ya tenemos una hipoacusia. Ya si nuestra audiometría se encuentra de aquí hacia abajo, ya tenemos pérdida auditiva importante. Ya siendo abajo de los 20, una hipoacusia leve. Si está abajo de los 40, tenemos una hipoacusia moderada. Si está abajo de los 60 decibeles, tenemos una hipoacusia grave. Y si está abajo de los 80, tenemos una hipoacusia de tipo severa. Ya entonces, mientras menos escuchemos, tenemos una hipoacusia más importante. Entonces, la audiometría se encarga de examinar cuánto estamos escuchando en cada frecuencia, en cada tono, si un tono más grave, si un tono más agudo. Vamos a ver entonces cómo se ve una audiometría de una persona con presbiacusia. La audiometría con la presbiacusia se ve así, ¿ya? Aquí tenemos otros símbolos, ¿ya? La audiometría anterior tenemos que como la vía de los audífonos estaba bien, no fue necesario aplicar el otro examen, que es el audífono que se pone en el temporal, ¿ya? Pero cuando tenemos una curva, una pérdida importante, ya aplicamos este examen que corresponde al audífono puesto en los temporales, ¿ya? Es decir, en la parte de atrás de nuestra oreja. Y aquí se consigna entonces la vía de los audífonos y la vía que va atrás de los audífonos. Y vemos que ambas se encuentran desde los 20 decibeles hacia abajo, ¿ya? Entonces, como dijimos, la presbiacusia comienzan a perderse las frecuencias más agudas. Por eso va hacia abajo. Ya esta es una curva normal de una presbiacusia. ¿Qué son estos triángulos que están acá abajo? Estos triángulos son otro examen que se llama LDL, que también es probable que lo manden a hacer
para complementar su audiometría, porque ¿qué hace este examen? Observa los umbrales de disconfort que ustedes tienen frente a un sonido. Entonces, el mismo sonido que ustedes le pidieron que levante la mano hasta que deje de escuchar, ahora le van a decir que levante la mano cuando le moleste, ¿ya? El sonido cada vez más fuerte y cuando usted dice, me molesta este sonido, levanta la mano y se consigue, ¿ya? Para ver en qué umbral a usted le molesta mucho usted. Luego pasamos a otro examen que es la logoaudiometría. En la misma cabina silenciosa con los mismos audífonos, el examinador tomará una hoja y le comenzará a decir algunas palabras, ¿ya? Palabras sin sentido, palabras inventadas. Y le dirá estas palabras y usted debe repetir las palabras, ¿ya? Entonces se le entrega un micrófono a usted para que repita las palabras que le están diciendo. Y de esta forma se observa cuánto usted está entendiendo de lo que se le está diciendo, ¿ya? Entonces la persona, en base al examen anterior, determina, usted escucha bien a una intensidad, por ejemplo, de 60 decibeles. Entonces, a los 60 decibeles le repite una serie de palabras que usted debe repetir, ¿ya? Entonces, en base a este examen, se consigna cuánto usted está entendiendo de lo que se le está diciendo y a qué intensidad. Aquí tenemos, por ejemplo, una curva normal donde una persona escucha el 100% de las palabras a una intensidad bastante descendida, a 20 o 30 decibeles. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un tapón de cerumen, una otitis media, alguna infección de oído externo, oído medio, que escuchamos también hasta un 100%, pero necesitamos mayor intensidad, es decir, que nos digan las cosas más fuertes. Pero ¿qué pasa ya cuando hay un daño a nivel de la cóclea, a nivel de oído interno? Que quizás escuchamos a mayor intensidad, pero ya no alcanzamos a entender un 100% porque ya hay un daño a nivel de las células de nuestro oído, ¿ya? Entonces necesitamos mayor intensidad para tener una mayor comprensión, pero difícilmente vamos a llegar a comprender a un 100%. Y luego ya tenemos algo más grave, que es cuando hay un daño a nivel del nervio, que ahí sí se afecta la comprensión, ¿ya? En la presbiacusia no pasa eso. Si tenemos muchas dificultades para comprender y estas no mejoran al aumentar la intensidad, ya es necesario ver qué está pasando a nivel del nervio, ¿ya? El nervio que lleva la información hacia nuestro cerebro para que podamos decodificarla. Y aquí sí se afecta mucho la comprensión de las palabras. Tenemos otro examen que no es un examen en verdad, es un cuestionario, ¿ya? Este cuestionario es el GIES. Y el GIES corresponde a un cuestionario que usted completa para conocer cuánto le afecta a usted su problema, ¿ya? Entonces, en este cuestionario se le harán preguntas, como por ejemplo, ¿alguna vez se ha sentido avergonzado al conocer personas debido a su problema para escuchar? ¿Los problemas para oír le hacen sentir frustrado al hablar con miembros de su familia? ¿Tiene dificultad para oír cuando alguien le habla en voz baja? ¿Alguna vez ha tenido limitaciones debido a sus problemas para oír? ¿Los problemas para oír le han causado dificultades al visitar amigos, parientes, vecinos? También si los problemas para oír han hecho vaya menos seguido de lo que dificultarían a actos sociales o servicios. ¿Le han causado discusiones con miembros de su familia? Si causan dificultad para entender los programas de televisión o de radio, ¿cree que este problema para oír limita su vida personal o social? Y si su problema para oír le causa dificultad cuando va con amigos o parientes a un restaurante. Entonces, en estas preguntas usted responde si esto pasa siempre, a veces o nunca, ¿ya? O sí, a veces no. Y en base a esto se puede conocer cuánto a usted le afecta su problema de audición. Algunas pruebas complementarias también que se pueden realizar en su oído es la impedanciometría. La impedanciometría es un examen que sirve para saber cómo se encuentra la presión a nivel del oído medio, ¿ya? Recordemos entonces aquí, a nivel de la cadena de huesecillos.
Recordemos entonces que en el oído medio también se encuentra la trompa de Eustaquio. ¿Qué pasa? Si estamos cursando alguna enfermedad respiratoria, alguna enfermedad infecciosa, vamos a tener algún cambio de presión en nuestro oído medio. Cuando estamos resfriados se nos tapan los oídos, nos duelen, entonces es probable que la impedanciometría nos salga alterada. Entonces, en este examen se pone una máquina en el oído y se ocluye el oído. Ya es como si nos pusieran un audífono. Hace una pequeña succión y esa succión evalúa cómo está la presión a nivel del oído medio. Entonces, este examen nos da una curva. Lo normal es que tengamos una presión aquí, tipo A. Esa es una curva normal en una impedanciometría. Cualquiera de las otras curvas nos está indicando alguna enfermedad diferente que existe en el oído medio, que puede ser, por ejemplo, la presencia de líquido, de inflamación, de cualquier objeto extraño que esté en nuestro oído o que haya mucha rigidez en los huesecillos del oído, ¿ya? Entonces esta prueba complementaria nos sirve para ver qué está pasando en el oído medio. Y también tenemos otras pruebas complementarias que van más atrás, que son... Sí, Claudia. Entiendo que esta maquinita, por término, con expresión o vacío, y mide el movimiento, la Se membrana. observa la presión que hay en el tímpano. Correcto. ¿Su nombre? Yantur. Sí. Ok. Nos pregunta cómo funciona la impedanciometría a grandes rasgos. ¿Qué es lo que hace en el oído medio? Lo que hace es que observa cómo se encuentra la presión en el oído medio. Realiza una succión en el oído medio para conocer cuánto puede expandirse el tímpano y ver de esta forma poder medir la presión que hay en el tímpano. ¿Me queda claro? Sí. Entonces se mide la presión ahí. Es para medir. Súper. Tenemos estas otras pruebas complementarias que son Weber y Riemann, ¿ya? Estas se realizan de forma más de pesquisa, es decir, para conocer a grandes rasgos si es que la enfermedad nos apuntaría más a algo de oído externo, de oído medio o de oído interno. Vamos a ver esto. Eso. Arriba. Eso. Entonces podemos conocer qué tipo de pérdida auditiva se sospecha. Este examen es netamente hacer sonar un diapasón y ponerlo en la base de la cabeza, luego en el oído y luego en la parte del temporal, atrás del oído, y en base a si usted escucha quizás más en un oído que en otro, si escucha más adelante versus atrás, nos va orientando acerca de qué tipo de pérdida auditiva tenemos. Ya hay algunas enfermedades que pueden presentarse en un oído y no en el otro. ¿Ya? Entonces esta prueba es para, a grandes rasgos, saber qué está pasando en nuestra audición, qué podemos sospechar. Entonces, en base a todos estos exámenes que ya vimos, vamos a ver, nos hicieron ya la audiometría, nos hicieron la probaudiometría y nos hicieron la impedanciometría. ¿Cuándo soy candidato a usar un audífono, a recibir un audífono a través del programa GES? Si nuestra pérdida auditiva en la audiometría es mayor a los 40 decibeles, ¿ya? Si es mayor a los 40 decibeles, entonces sí soy candidato a recibir un audífono, el cual será recetado por el otorrinolaringólogo. En este momento comienza la garantía GES cuando el otorrinolaringólogo indica el audífono que corresponde y realiza la notificación al GES. Entendí que los que estaban 20 decibeles empezaban los problemas. Sucede que, ya eso lo vamos a ver más adelante, pero doña nos pregunta que la pérdida auditiva comienza desde los 20 decibeles. Entonces, ¿por qué se indica cuando es sobre 40?
¿ya? Esto depende mucho de cuánto a usted le afecte su problema y cuánto necesite el audífono. Entonces, bueno, si usted tiene una hipoacusia inferior a los 40 decibeles, se realiza solamente un control del otorrinolaringólogo para ver si hay otra enfermedad que se pueda intervenir, o si no, que se controle en un año más a través de su control anual. Hay otra forma también de acceder al audífono, que es si usted tiene una hipoacusia de 35 decibeles o más, ¿ya? Y además, en el cuestionario GIES, que es el que vimos de las preguntas, usted presenta un puntaje mayor a 10, ¿ya? Probablemente, si usted tiene una pérdida auditiva de 20, de 25, de 30, es poco probable que comience a presentar estos problemas de audición de una forma importante como para acceder a un audífono. Pero si usted tiene una hipoacusia ya de 35 decibeles y en el cuestionario se determina que usted necesita un audífono porque ya le ha empezado a dificultar en su vida diaria, entonces sí se le recetará el audífono de igual manera, ¿ya? Entonces, se observa la curva que apareció en la audiometría, se observa el cuestionario GIES y en base a eso se determina si usted también es candidato a recibir un audífono. ¿Qué pasa una vez que el otorrinolaringólogo indica los audífonos y comienza la garantía GES? Ellos tienen 45 días para hacerle entrega de su audífono, ¿ya? Entonces, una vez que esto ocurre, se realiza, ya vamos a ver más adelante cada uno de ellos, se realiza la implementación del audífono, luego 3 sesiones de adaptación, 4 sesiones de rehabilitación y luego un control anual por el fonoaudiólogo o tecnólogo médico, y si este determina que es necesario, se deriva al otorrinolaringólogo. Si no es necesario, al 5º año se vuelven a realizar exámenes para conocer nuevamente el estado de nuestra audición sin audífono, para ver si hay que hacer alguna modificación. Entonces, ¿qué ocurre antes de eso? ¿Cómo se hace la implementación del audífono? Esta se hace en base a su audiometría, ¿ya? En la audiometría habíamos visto cuáles son los umbrales en los cuales usted comienza a escuchar y cuando a usted le molesta el sonido. En base a esto, se elige un audífono y a través de un programa del computador se crea una audición que a usted le vaya a servir, ¿ya? Basado en esos umbrales. Entonces, se elige un audífono acorde a sus necesidades y se calibra de tal forma de que a usted le sirva, amplificando ciertas intensidades y disminuyendo ciertas intensidades, cada una en las diferentes frecuencias. Y luego de eso también se debe tomar un molde, ¿ya? En el cual a ustedes le van a aplicar una pasta en el oído y se va a dejar secar. Luego eso se retira y queda la forma específica de su canal auditivo externo, ¿ya? Se hace un molde para que se pueda ajustar a su oído. Por eso es importante no compartir audífonos, ¿ya? Porque cada audífono está realizado para cada persona en base a su propia anatomía y a sus necesidades. Entonces, ¿cómo es un audífono? El audífono normalmente el que dan en el hospital es, ya, entonces tenemos la parte del micrófono, que es donde se capta el sonido, luego este es recibido y amplificado, y luego a través de este tubo se dirige hacia el molde, que es donde ingresa hacia su oído. Aquí tenemos entonces que adentro lleva una pila, que es la típica pila que usan los relojes, ¿ya? Y esta pila es la que podemos meter aquí o para afuera en nuestro audífono, según lo que estemos utilizando o no. Bueno, luego de esto, ¿qué se hace en las sesiones de adaptación? Las sesiones de adaptación son la parte más importante en el proceso de uso de un audífono, ¿ya? Usar un audífono no es un proceso que vaya a ocurrir de un día para otro, es un proceso relativamente, moderadamente largo, ¿ya? En el cual debemos acostumbrarnos a usar este audífono.
quizás en un principio se nos va a hacer muy extraño, difícil, quizás nos van a molestar al principio algunos sonidos, quizás nos va a molestar el hecho de tener un audífono en el oído. Entonces, por eso lo que se recomienda inicialmente es usarlo 1 hora y luego descansar, y luego se ocupa otra vez 1 hora y se vuelve a descansar en determinados momentos del día, y ojalá siempre, por ejemplo, practicar con una persona. Usted elige a una persona y con esta persona conversa durante el día, luego se saca el audífono y descansa, ¿ya? Entonces, de a poco va haciendo una adaptación lenta y progresiva al audífono. No es que usted se vaya a poner el audífono y automáticamente se va a acostumbrar a él. Es un proceso y hay que darle tiempo, ¿ya? Entonces aquí es importante la participación de la familia, de los amigos, de los vecinos, de las personas que compongan su entorno más cercano y sus redes de apoyo, ¿ya? Ojalá incluso que alguna de estas personas los pueda acompañar a su proceso de adaptación y a los procesos que vienen más adelante, ¿ya? ¿Qué otra cosa se hace en las sesiones de adaptación? Se les enseña el cuidado de su audífono. El audífono es un dispositivo que requiere ciertos cuidados, ¿ya? Por ejemplo, hay que evitar mojarlo, introducirlo al agua, hay que guardarlo siempre en un ambiente seco, con temperaturas estables, no exponerlo ni al frío ni al calor extremo, evitar que se ensucie con el polvo ambiental, no exponerlo a secador de pelo porque puede desconfigurarlo un poco. También debe ser retirado cuando usted se bañe, practique deporte, cuando usted se vaya a acostar. Siempre hay que apagarlo y retirarle la pila después de usar, dejarlo con la pila abierta, como vimos en la imagen anterior, y las pilas deben ser cambiadas cada 15 días aproximadamente. Esto depende mucho del uso que usted le dé, pero para evitar que llegue el momento en el cual a usted se le acabe la pila, por ejemplo, si está en un evento social, si está en alguna reunión familiar, para evitar que en ese momento se le acabe la pila, es mejor hacerle un cambio cada 15 días. La limpieza de su audífono es muy importante porque es probable que este se tape, ¿ya? ¿Por qué? Porque tendemos a acumular mucho cerumen una vez que empezamos a utilizar audífonos. Otra cosa importante es que usted, si usando el audífono comienza a presentar dificultades para escuchar, recurrir al médico morbilidad para ver qué está pasando, porque puede que haya creado un tapón de cerumen a causa de usar el audífono, ¿ya? Porque está impidiendo que salga el cerumen normalmente. Entonces podemos crear de forma más fácil un tapón de cerumen. Entonces, limpiar el audífono, necesitamos algunos instrumentos especiales que suelen traer nuestro audífono cuando se nos entrega, ya que es una tela de gamuza para limpiarlo y que no se raye, un spray especial, alguna toallita y algún cepillo para limpiar sobre todo la salida del sonido que se puede tapar por este cerumen. Y luego se realizan las sesiones de rehabilitación. En estas sesiones de rehabilitación se realiza un entrenamiento en la detección, discriminación, el reconocimiento y la comprensión de los estímulos sonoros, porque probablemente a medida que fuimos perdiendo la audición, dejamos de escuchar ciertos sonidos. Entonces es necesario que volvamos a entrenar la audición, el escuchar, el identificar y el discriminar lo que olvidamos escuchar en algún minuto porque dejamos de hacerlo, ¿ya? Y esto también puede ir acompañado de lectura labiofacial, ¿ya? Entonces también se practica un poco el aprender a leer los labios. Una vez más, aquí es súper importante la participación de la familia, los amigos o algún vecino de confianza para que usted pueda practicar con esta persona y ojalá que lo acompañe en este proceso de rehabilitación, incluso a las sesiones de él. Y en los controles que se realiza una vez al año, se realiza un seguimiento general para conocer a grandes rasgos cómo ha sido la adaptación de usted a su audífono, determinar si es necesario realizar alguna calibración, que usted diga, no, de pronto me molestan los sonidos fuertes, o no escucho como antes, me está molestando de nuevo, y por supuesto también la resolución de dudas que pueda haber tenido durante el proceso de este año que ha tenido la audiencia.
También importante la participación de familiares, amigos o vecinos cercanos. Algunos beneficios de uso del audífono: va a tener mejores relaciones con su entorno, va a tener más ganas de socializar, de participar en situaciones familiares, de participar en situaciones sociales. También la autonomía y la independencia. Usted se va a sentir más seguro para salir, por ejemplo, a comprar, a realizar algún trámite de manera autónoma, ¿ya? Se mantiene activa la mente, porque si dejamos de escuchar, dejamos de comunicarnos. Y esto lleva a un deterioro a nivel cognitivo más rápido. Entonces es súper importante mantenernos activos de mente a través de la comunicación. Seguridad y bienestar. Usted se va a sentir más seguro, por ejemplo, si en su casa ha dejado de escuchar al perro que le alerta algún sonido, entonces ahora se va a sentir más seguro porque sí va a escuchar a su perro, sí va a escuchar a alguien que le está llamando para pedirle algo, ¿ya? Entonces en general mejora su seguridad y su bienestar. Se va a sentir usted más bien consigo mismo. Y también va a disfrutar de los sonidos de la naturaleza. Como dije, si ya no escucha, por ejemplo, el sonido de las hojas de los árboles, el sonido de los pajaritos, de pronto sí va a comenzar a escucharlos, ¿ya? Entonces, todos estos son los beneficios de usar. Y esa ha sido la presentación. Muchas gracias y quedo atenta a sus consultas. Espéreme, don Pedro. Bueno, muchas gracias, Claudia. Vamos a empezar con las consultas de las personas que están de manera presencial. Las vamos a resolver y después vamos a ir con las consultas que tengan por Zoom. ¿Lavado de oído? ¿Desde qué tiempo? ¿Cómo desde qué tiempo? ¿Cada cuánto tiempo? Ya. ¿Cada cuánto tiempo se puede realizar un lavado de oído? El lavado de oído se puede realizar la cantidad de veces que usted lo necesite, ¿ya? Si necesita un lavado de oído cada 3 meses, se realiza un lavado de oído de 3 meses. No depende mucho del tiempo, sino de su propia necesidad, de cuando usted tenga un tapón de cerumen que ocluya y disminuya su audición, ¿ya? Hay personas que tienden a crear muchos tapones de cerumen muy seguido. Entonces, siempre que usted tenga un tímpano interno, se puede realizar un lavado de oído. Es decir, si no tiene una otitis que esté junto con ese tapón de cerumen, se le puede hacer un lavado. Ya puede ser cada 3 meses, como le digo, o incluso cada 2 meses. Ya siempre que su canal auditivo y su tímpano estén sanos. Si el tímpano presenta inflamación, si usted tiene una otitis, ahí no se realiza un lavado de oído, sino que primero se trata la otitis y después se realiza el lavado de oído, ¿ya? Pero es cada vez que usted lo necesite. Pero la gente es peligroso. Es a nivel general, digamos, es recomendable. ¿Cuál es su nombre? Liantur. Liantur. Don Liantur nos pregunta acerca del uso de cotonitos en el oído, ¿ya? El uso de cotonitos no está recomendado, ¿ya? Solamente se recomienda a nivel de pabellón auditivo, es decir, de la oreja, que nosotros vemos por fuera. En ningún momento se debe introducir un cotonito al oído. ¿Por qué? Porque el oído por sí solo tiene un mecanismo en el cual va eliminando el cerumen. No necesita algo que se introduzca para ayudarlo a sacar el cerumen. Y de hecho, el uso de cotonitos puede hacer que nosotros introducimos mucho el cotonito y podemos dañar el tímpano. El tímpano es una membranita súper frágil que puede romperse. Y si se rompe, creamos una otitis crónica. Entonces, súper importante, ojalá no meter nada en nuestro oído porque él se limpia solito. ¿Ya? Si usted tiende, como le digo, como le decía don Pedro, a crear muchos tapones de cerumen, mejor realizarse lavados de oído. Pero en ningún momento introducir cotonitos al interior de nuestro canal auditivo externo, ¿ya? Es decir, en el hoyito de ahí del oído, ahí no se mete nada.
¿Tiene que hacer un médico o lo puede hacer uno? De preferencia, ¿ah? ¿Qué se recomienda? De preferencia es mejor. Ya. ¿Quién puede realizar un lavado de oído? ¿Lo debe realizar un médico o lo puedo realizar yo mismo? De preferencia siempre es recomendable que lo haga un profesional que esté capacitado para realizarlo, ¿ya? Porque si lo hace usted misma, corre el riesgo de, como le decía también a don Liantur, de pasar a llevar el tímpano y romperlo, ¿ya? Con esta presión del agua que nosotros introducimos al oído, que debe ser en un ángulo específico para evitar que choque directamente con el tímpano. ¿Ya? Y de otra forma también usted puede observar cómo va quedando el oído a medida que va realizando este lavado. Puede ver si quedó indemne, si se rompió el tímpano, si aún queda cerumen. Entonces es mejor que lo realice un profesional o alguien que esté capacitado, ¿ya? Esto lo puede realizar alguna enfermera en el CESFAM, algún tecnólogo médico, algún fonoaudiólogo. Muchas personas pueden realizar el lavado de oído, ¿ya? Así que cualquier persona que esté capacitada es mejor que lo realice a que lo realice usted mismo. ¿Ya? Lo que sí puede hacer usted es aplicar estas gotitas de agua oxigenada para ablandar el tapón antes de irse a hacer un lavado de oído. Eso se puede hacer en casa. Aplicar las gotitas de agua oxigenada para ablandar el tapón, ¿ya? Para que después alguien lo retire. Recomendaba gotas para una otitis. Yo sufrí unas veces que en general que la gotita ya no se usa. Eso me llamó la atención. Claro. Claro, en algunos casos, si usted está con muchos síntomas y necesita las gotitas, se puede recetar, ¿ya? Ahora, si usted solamente tiene una otitis por algún resfrío, por algún cuadro gripal, es mejor esperar y no poner nada. Ya, ahora si ha llevado un curso de una otitis muy larga, que no mejora con reposo, que se está infectando, ahí ya es mejor recetar gotitas, ¿ya? Depende mucho de cada caso y de cada otitis en particular. En algunos casos se puede recetar, por ejemplo, algún antiinflamatorio si usted tiene mucho dolor o aplicar compresas calientes, ¿ya? Pero claro, las gotitas dependen mucho de cada caso en particular. O sea, que no se pudo. Los audífonos que venden por televisión. No conozco, ¿qué imaginas? No, cualquier cosa que aspire, claro. Nada que se introduzca, que haga usted mismo, va a reemplazar el trabajo de un médico, ya porque es necesario, antes de hacer el lavado de oído, realizar una otoscopía, ¿ya? Entonces, para ver, si realmente hay un tapón, hay que sacarlo, ¿ya? Y el pabellón auditivo, el canal auditivo, están sanos para retirar este tapón. Entonces, cualquier cosa que usted pueda hacer en su casa, ojalá que no la haga y mejor ir al médico. Para, para evitar que el problema se haga más grande. ¿Más preguntas, chicos? Tenemos unas preguntas en el chat. La primera nos preguntaban, bueno, hace un rato, que deje ejemplos de medicamentos ototóxicos. Creo que fue desde el principio. Los principales medicamentos ototóxicos son los salicílicos, ¿ya? Pero son súper pocos los medicamentos ototóxicos, son específicos. En general, los medicamentos que causan ototoxicidad son los que también dañan el hígado, ¿ya? Porque se daña el oído a causa de que el líquido que está en el oído es muy similar al que tenemos en nuestro hígado. Entonces, usted en el prospecto de sus medicamentos ve que este medicamento puede dañar a su hígado, es probable que también pueda eventualmente causar algún daño en la audición. Y hay otra pregunta, dice, hay unos amplificadores de sonido que venden. Pregunta, ¿se recomiendan? ¿Cuál es la diferencia con un audífono?
No sé si esa pregunta se respondió como a lo largo de la presentación, como decía, que el audífono es de uso súper personalizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el audífono se hace en base a su audiometría, amplificando ciertas frecuencias y atenuando ciertas frecuencias y también considerando los umbrales de disconfort. ¿Qué pasa con estos audífonos de venta libre como el Antena 3 Directo? Que amplifican todo de manera pareja. Entonces no respetan lo que está pasando con su audición. Puede que a ustedes les molesten, por ejemplo, los sonidos graves, pero estos audífonos de venta libre aumentan los sonidos graves. Entonces les va a causar más molestia de lo que está beneficiando el uso de estos. Acá también dicen, yo tengo tinnitus, he perdido la audición en el oído izquierdo y me está comenzando en el derecho. Sí, sí. Hay algunos síntomas también que son necesarios mantener evaluados y consultar con el médico. Estos son los vértigos y los tinnitus o acúfenos, ¿ya? Que son estos sonidos que se producen en el oído. Estos tinnitus pueden tener muchos orígenes. Puede ser por alguna enfermedad sistémica, por alguna infección de oído, puede ser por la misma presbiacusia. Entonces es importante ir al médico para evaluar cuál es la posible causa de este tinnitus y de esta forma cómo atacarlo, ¿ya? Hay personas que viven con un tinnitus y deben aprender a vivir con este tinnitus. ¿Qué es lo que es? Un piquito en el oído, ya que puede ser un sonido o puede ser un sonido como un ruido así, ¿ya? Que se presenta en el oído y se mantiene de forma permanente. Hay algunos que van y vienen, y en estos casos es mejor esperar. Pero si el tinnitus se ha establecido de forma permanente en su vida a raíz de alguna enfermedad o algún daño en su oído, en estos casos incluso también algunos audífonos le pueden ayudar para quizás ponerle otro ruido que pueda enmascarar y hacerlo más agradable, ¿ya? Pero lamentablemente al día de hoy hay muchos tinnitus que no tienen causa y por lo tanto tampoco podemos tratar o intervenir de alguna forma. Otra pregunta dice, gracias por la charla, muy instructiva. Tengo una pregunta. ¿Cómo opera el audífono? ¿Golpea los huesitos o amplifica los sonidos? Considerando cómo funciona el audífono y cómo funciona la audición, lo que hace el audífono es que toma los sonidos del medio, los amplifica a través del mismo dispositivo y los manda a través de este tubo hacia el molde, ¿ya? Entonces lo que hace es que ya manda el sonido amplificado para que nosotros podamos percibirlo más fuerte. Entonces donde está actuando es en el mismo sonido que viene del medio externo y lo amplifica para que nosotros desde nuestro tímpano podamos escucharlo más fuerte. Actúa sobre el mismo sonido que viene del medio, ¿ya? Y como se inserta en el canal auditivo externo, llega directamente hacia el tímpano. Este otro sistema que ese es parte de un examen. No es parte del examen de la audiometría. Ya. No hay... El implante coclear. Aquí nos preguntan también cuándo se usa el implante coclear. El implante coclear se ocupa principalmente en personas que han perdido su audición completamente o personas que nacieron sin audición. Ya lo que se hace es poner un dispositivo aquí en el temporal, que es donde está más cerca de la cóclea, para que este dispositivo capte las ondas del sonido y las estimule y lleve, o incluso llegar directamente al nervio, para que lleve el sonido hacia el cerebro, pero nunca va a reemplazar la audición. De hecho, el sonido es muy distinto al de una audición natural. ¿Ya? El implante coclear se ocupa en personas que han perdido absolutamente su audición o nacieron con una audición muy descendida, ya que generalmente es una hipoacusia que va como de los 80 decibeles hacia abajo en todas las frecuencias. En ese caso, cuando se desde los 60 para abajo, es irrecuperable. Bueno, la mayoría de las hipoacusias depende de la causa, va a ser si se puede recuperar o no. ¿Ya? Una persona... Pero verificable con audífono, ¿no?
Con audífono. Bueno, el audífono lo que hace es amplificar los sonidos para que usted pueda escucharlos mejor. En ningún momento el objetivo es recuperar la audición, porque como dijimos, la presbiacusia es un proceso natural en el cual las células comienzan a morirse lentamente. ¿Ya? Entonces, eso no se recupera con el audífono. Lo que hace el audífono es ayudar a que usted pueda escuchar mejor, ¿ya? A que si usted escucha un sonido del ambiente que viene con 30 decibeles, el audífono lo amplifica otros 30 y usted escucha a 60, ¿ya? Entonces ahí le acomoda esta audición. Lo que hace es amplificar los sonidos para que usted pueda escucharlos mejor, no como recuperar las células de nuestra. Eso, sí. Ayudar a amplificar para... O sea, que yo estoy abajo. En ese pentagrama, no yo estaba abajo. Como abajo de los 60 decibeles, claro. Estoy abajo. ¿Y usted usa audífono? Esa también es otra cosa. En la guía GES a usted le van a dar un audífono. Si usted a lo largo de este año o de los 5 años se adapta muy bien y se considera que sería beneficioso para usted que use los dos, se le entrega otro audífono y también se observa cómo se adapta usted a este audífono. ¿Ya? Si en algunos casos es necesario solo uno, en algunos casos se determina que es mejor usar dos, ¿ya? Pero la guía GES entrega uno inicialmente. Entonces, ya es como, bueno, tú sabes que mi pérdida de audición es ¿no? Pero nació por uso de un medicamento. ¿Qué medicamento usaba? Difundido, que el medicamento, yo que lo dicen cuando han pasado 20 años, me pasó a mí. Porque le digo un poco. ¿Qué medicamento? Un tipo de zoom. No, medicamento, no me acuerdo los nombres, pero me puede dar que no te pasaba todo. Y comencé a perder, yo digo, pasaron 20 años, cuando me dijeron que no es como, yo tuve tuberculosis, un remedio para tuberculosis, ¿cierto? Medicina por todo encima. Y los peritos le dijeron así. Yo tuve una neumonía anteriormente y me vuelven a dar. Ya perdón. Digo, yo creo que eso se debe difundir mucho. Yo ya con mi experiencia, muchas personas que conocí me dicen, oye, yo también tuve eso, se llamaban complejo primario con un racimo. Y bueno, no se difunde y la gente no lo sabe. O una medicina, una felicita por toda la... ¿Cuál es su nombre? Sonia Chamorro. Sonia, ya, muy bien. La señora Sonia nos cuenta que ella perdió la audición debido al uso de un medicamento para la tuberculosis que padeció en algún minuto y que posteriormente se lo dieron para el uso de una neumonía. ¿Ya? Entonces, como les digo, ustedes como pacientes es súper importante que también se instruyan respecto a los medicamentos que están tomando. ¿Ya? Cada vez que usted le dan un medicamento, ya sea en el consultorio o comprado en una farmacia, puede usted leer el prospecto de este medicamento, ver cuáles son los efectos secundarios y también preguntarle a su mismo farmacéutico o al médico si esto le va a tener alguna repercusión en su audición. ¿Ya? Quizás en el CESFAN muchas veces no le entregan el prospecto, pero usted también puede pedirlo o incluso verlo en alguna página de internet. Súper importante que ustedes también pregunten y siempre se informen respecto a cuáles son los posibles efectos secundarios de sus medicamentos. Eso está tratado a las enfermedades pulmonares. No solamente, porque el otro día tuberculosis puede ser en cualquier parte del cuerpo. Sí, no sé qué era. Digo, la última vez que fue hace 10 años atrás que yo tuve una neumonía, me vuelven a dar ese remedio, yo casi no viendo, yo ya advertido, y dije, esto no puedo. Me dio un médico, pues no te digo, yo la medicina, pero terminamos encima, ese día no. Probablemente eso era un antibiótico.
Sí, y si termina con medicina, puede ser un antibiótico. Pero mira, yo no sé cómo es, pero realmente parece horrible. Claro. Aunque en esos casos también hay que corroborar los pros y los contras. Ya probablemente si usted no hubiera tomado sus antibióticos, podría incluso haber fallecido. Entonces, en estos casos, entre una cosa y otra. Sí, la niña. Pero cuando pasó el tiempo, ya hace 10 años atrás, hay muchos médicos que saben más de mí. Cuando yo era chiquita, era como un día me dijo un médico. Después no. Ahí tratar de ver también si existen otros medicamentos que puedan ser similares a lo que usted tiene, pero que no causen tanto daño a nivel. Bueno, tenemos agradecimientos también en el chat. Muchas gracias por la excelente charla. Muchas gracias por la charla educativa. Muy agradecido. Muchas gracias. Y nos levantó la mano la señora Julia. Así es que puede activar su audio. La escuchamos. No sé si nos quiere decir algo. Verla. La escuchamos, señora Julia. Julia. Tiene que activar su micrófono si es que quiere decirnos algo. Parece que no. Ya, vamos a seguir entonces con don Luis, que ahí también nos levantó la mano. Y la señora Graciela. Active su micrófono, don Luis. Lo escuchamos. Consulta. Mira, yo generalmente tengo la mala costumbre de bañarme todos los días y me lavo la cabeza normalmente todos los días porque tengo problemas de grasitud en el pelo y me siento como que estuviera sucio si no me lo lavo. Generalmente me cae agua en los oídos y yo me lavo con la chaya de la ducha el oído. En realidad me tiro agua adentro del oído. Es conveniente hacer todos los días ese ejercicio. Lo único después me lo seco, eso sí. No sé, casi es perjudicial echarse agua en los oídos con la ducha. Esa es mi consulta. No, sí, ya escucharon todo. Aquí. Entonces, dale. Ya. Bueno, don Luis nos menciona que él suele lavar sus oídos con agua todos los días después de la ducha. Y nos pregunta si eso está bien, si es recomendable. ¿Ya? Bueno, como les mencioné anteriormente, profundizando un poquito, no es recomendable introducir nada en nuestros oídos, ¿ya? Solamente en la parte externa, en lo que podemos ver, ¿ya? En el pabellón auditivo, no en el canal auditivo externo, no desde el orificio hacia adentro. Estas peras de agua que venden, estos productos, no es recomendable utilizarlos, solamente por fuera. Si usted quiere asear su pabellón auditivo, eso está bien, pero no introducir líquido al interior del oído, a menos que lo necesite porque tenga un tapón de cerumen y que lo realice, ojalá, una persona que esté certificada para hacerlo. ¿Ya? Porque también, como mencioné anteriormente, podemos incluso romper nuestro tímpano o producir alguna infección porque estamos constantemente introduciendo agua, ¿ya? El oído tiene su propio sistema para limpiarse, para eliminar el cerumen, entonces debemos dejar que por sí solo mantenga su propia higiene, ¿ya? Como mucho limpiarlo por fuera, quizás la parte más externa del orificio, pero no introducir cosas más allá de lo que podemos ver. Otra consultita, por favor. El hecho de cuando uno usa estos audífonos para escuchar, ya sea en el teléfono, en el computador,
¿Qué es recomendable limpiarlo? Porque creo que también eso puede producir algún problema de otitis o alguna infección en los oídos. Ya, ¿Es recomendable siempre limpiarlos? Súper. También nos ha preguntado Luis respecto al uso de audífonos para escuchar, o sea, estos audífonos que usamos, por ejemplo, para escuchar música, para escuchar el celular, que nos ponemos en ambos oídos, si se deben limpiar y cómo se deben limpiar. Bueno, estos audífonos, como van introducidos adentro del canal auditivo externo, se recomienda, si están con alguna suciedad, una limpieza muy similar a la que se realiza de los audífonos normales, ¿ya? Los audífonos para escuchar, los audífonos como prótesis. Que es, bueno, en algunos casos se recomienda limpieza con alcohol isopropílico, ya con un algodoncito que usted puede retirarle el cerumen, y luego con un cepillo limpiar, raspar lo que está en la parte más externa, que es donde se escucha, donde sale el sonido. ¿Ya? Entonces fue con un poco de alcohol isopropílico, con algodón, y luego con un cepillito. Lo que sí, estos audífonos que ocluyen el canal auditivo no son muy recomendados, sobre todo en personas que tienden a crear tapón de cerumen, porque lo que hacen es que están constantemente ocluyendo e impidiendo que el cerumen salga por sí solo. ¿Ya? Entonces es preferible quizás reemplazar estos audífonos que se introducen en el oído por algunos que van sobrepuestos, ya estos que son más grandes, que se ponen solamente encima del oído y no adentro. ¿Ya? Gracias. Gracias, don Luis. La señora Graciela también nos había levantado la mano. Le pedimos que active su micrófono. Sí, sí, díganos nomás. Muchas gracias por la charla, muy educativa, muy clara también a lo que uno puede entender, porque uno no es experta. Pero tengo una consulta. A mi tiempo atrás me mandaron de ahí del mismo consultorio El Aguilucho a un centro otológico por ahí por el Miguel Claro. Y me dieron audífono porque me encontraron que tenía menos audición en el lado derecho. Pero la señorita que me atendió me explicó, yo no me adapté al audífono y esperé que me llamara porque me dijo que me iban a llamar para las sesiones que usted dijo de adaptación y rehabilitación, y nunca me llamaron. La verdad es que yo el oído escucho menos exclusivamente porque yo tengo tinnitus desde hace mucho tiempo. Entonces, el tinnitus es el que me hace sentir, porque cuando siento el ruido menos, o lo mezclo con otro oído, o entonces, yo creo que tengo que usar el audífono, sobre todo en el lado derecho, pero no tengo ninguna información a dónde tengo que dirigirme para que me enseñen. De nuevo, porque la verdad es que ahora ya ni me acuerdo cómo tengo que ponerme el audífono. Y lo tengo ahí. Me dieron las pilas, me dieron todo. Pero me dijeron la van a llamar del consultorio para control y no me llamaron nunca más. Y después resulta que el consultorio cerró el convenio con ese centro médico. Entonces quedé yo en el aire. Entonces no sé a quién dirigirme. O tengo que pedir otra interconsulta, no sé. Bueno, aquí la señora Graciela nos cuenta su caso de que ya le dieron un audífono a través del consultorio que la derivó a un centro auditivo donde le dieron un audífono, pero ella no se adaptó a este audífono y luego el CESFAM cerró el convenio con este centro médico, o sea, con este centro auditivo. Entonces, ¿qué puede hacer en su caso? Porque ella no está usando su audífono y lo necesita. En este caso, señora Graciela, lo que yo le recomiendo es que usted vaya a una consulta de morbilidad a su consultorio, ¿ya? Y le explique su situación al médico para que él pueda realizarle nuevamente una interconsulta al hospital o algún centro auditivo donde puedan entregarle un nuevo audífono, ¿ya? Sobre todo considerando que ya no tiene un convenio con ese centro auditivo. No, no fui nunca más porque nunca me llamaron. Entonces, me interesa saber bien dónde tengo que ir. Ya voy a ir ahora tengo que hacerme los exámenes y tengo control con el médico, ahí lo voy a contar. Porque la verdad es que escucho, pero yo noto que escucho menos. También el desgaste de la edad, eso yo lo sé, pero el tinnitus yo creo que influye mucho, y además que dice que Beethoven quedó sordo por el tinnitus. Entonces estoy preocupada. Y yo creo que si el audífono me va a ayudar, súper personal que le puedo dar es que pida una hora exclusivamente
por morbilidad para ver solamente ese tema, ya que usted vaya a consultar, vengo a consultar por este motivo y nada más, ¿ya? Ya. Independiente de que usted tenga un control, por ejemplo, en un par de semanas más para ver otras cosas y entre Ah, ya. medio meta este tema, es recomendable para que se acelere el proceso y lo hagan de mejor manera, que usted vaya, pida una hora de morbilidad y diga, vengo porque tengo este problema con mi audífono y solamente centrarse en eso, en esa consulta. Ya, ok, ya. Muy amable. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias, señora Graciela. Bueno, el último comentario del chat dice, ¿cuál es el tiempo de demora para optar al audífono ingresado al GES? Ya que mi madre tiene esperando la respuesta desde el año pasado. La interconsulta la hizo el CESFAM al Aguilucho al Hospital Salvador y hasta la fecha no tenemos respuesta. Bueno, el tiempo de lista de espera es súper relativo, depende mucho de las personas que estén esperando para acceder a este audífono, ¿ya? Si lleva 1 año y medio ya esperando que la llamen del CESFAM, yo le recomiendo que vuelva a pedir una hora para que vuelva a enviarse esta solicitud o que pueda quizás acelerarla de alguna forma, sobre todo si usted siente que su mamá lo necesita realmente. Ya en algunos casos, si el médico determina que necesita como urgentemente un audífono, quizás se puede acelerar un poco la lista de espera, pedir un sobrecupo, algo que se pueda hacer, ¿ya? Entonces, 1 año y medio es un tiempo excesivo. Yo le recomiendo que vuelva a ir al CESFAM para que vuelvan a realizar la interconsulta o ver incluso si es que no se perdió en el camino, si es que puede haber pasado algo, ¿ya? Lo recomendable en este caso es insistir. Bueno, lamentablemente el Hospital Salvador tiene unas listas de espera muy grandes y siempre se demoran harto, sobre todo con el tema del audífono. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Otra cosita también que puedo decirle. Hay un camino más corto que quizás se puede hacer, que es que vaya de forma particular a hacerse estos exámenes, la audiometría, la logoaudiometría y la impedanciometría, y con estos exámenes vaya al CESFAM y se los muestre al médico, ¿ya? En este caso quizás se puede acelerar un poco y se puede ingresar al GES porque ya se notificó que usted tiene una pérdida auditiva. En este caso, entonces, se va a acelerar el proceso y se va a derivar al otorrinolaringólogo con quizás un poco más de urgencia, porque ya se tienen los exámenes y se observa que usted es candidato. Entonces, una vez que el GES es notificado de esta pérdida auditiva, ya tiene que acelerarse el proceso. Bueno, muchas gracias, Claudia. Si hay alguna otra duda, ya que estamos ahí por la hora, nos pueden decir después por el chat, por WhatsApp, y nosotros se la hacemos llegar a Claudia. Así es que les agradecemos por esta interesante charla, ¿cierto? Porque, como decían ustedes, ha sido tan educativa. Gracias nuevamente por estar acá acompañándonos, ¿cierto? Y les recuerdo que les vamos a enviar la grabación para que la puedan ver de nuevo, para que la compartan con otras personas. Así es que también les agradecemos a ustedes por su participación, tanto los que están acá de manera presencial como los que se conectaron. Así es que eso, Claudia, no sé si quieres decir algo más, sino para ir cerrando. No, muchas gracias a todos por participar, por estar acá presente y por sus consultas. Nos vemos, que estén muy bien.